Muy bien, gracias a Dios por esta reunión, por este día. Prácticamente estamos todos aquí, gracias a Dios, todos los de casa, y eso es algo por lo cual tenemos que dar gracias. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Lucas capítulo 11, versículo 4. Lucas 11, 4. Y vamos a leerlo, pero léanlo ustedes, por favor, para que no desentone si es que hay alguna palabrita distinta de la versión que yo estoy usando. Lucas 11, versículo 4. Es un solo versículo. Vamos a leerlo todos de forma fuerte y meditando en esas palabras, que se nos quede en lo más profundo de nuestro ser, de nuestra personalidad, nuestra mente, nuestro corazón. Y bueno, vamos a leerlo todos juntos. Lean ustedes, por favor, Lucas capítulo 11, versículo 4, dice: Y perdónanos los pecados, que también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Estaba igual a la Biblia, que lo hubiera leído también con ustedes. Ese pedacito estaba igual. Bueno, muy bien. Vamos a orar para que el Señor tome control de este momento, de este mensaje. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, tarde ya. Te pedimos que seas tú, que tú sea tu Santo Espíritu quien guíe esta predicación, Señor, quien guíe esta enseñanza. Que esta enseñanza, Señor, sea una semilla fructífera en los corazones de todos quienes están escuchando, Señor, ya sea en este momento o de forma posterior, Señor, en algún video, Señor, que se logre difundir. Padre Santo, Señor, toma control de nuestras vidas, Señor, y abre nuestro entendimiento. Danos, Señor, sabiduría. Pedimos con fe, Señor, sabiduría, Señor, para poder entender, Señor, tu doctrina, para entender, Señor, tus mandatos, para entender, Señor, lo que tú tienes guardado, Señor, y elegido para nosotros, Señor, y que podamos, Señor, seguir fielmente tu camino. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, este mensaje va a ser la segunda parte del mensaje anterior, del domingo pasado, en donde abordamos los significados del contenido de la oración comúnmente conocida como Padre Nuestro. En aquel día analizamos 4 frases, por decirlo así, de la oración, que eran: Padre Nuestro que estás en el cielo, esa era una; santificado sea tu nombre, esa era otra; venga tu reino, y hágase tu voluntad. Hasta ahí nos quedamos. Y el pasaje que ahorita acabamos de leer, pues es, digamos, lo que queda, lo restante de esta oración. Entonces continuará a dedicar este tiempo a meditar qué implica estas palabras que acabamos de leer, ¿verdad? Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque si bien podemos leerlo ahí, y lo hemos probablemente leído muchas veces, como explicábamos en la ocasión anterior, es algo que sentimos que conocemos tanto que ya no necesitamos que nadie lo explique. Es como que ese síndrome que a veces ocurre: no, pues ya lo leí, ¿verdad? Ya sé, ¿verdad? Pero siempre el Señor nos habla una y otra vez de diferentes maneras, usando la misma palabra. Entonces vamos a ir comenzando a analizar estas partes que nos faltan, que básicamente son 3, que lo dividiríamos en perdona nuestros pecados o deudas. Ahí se me fue, perdón. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esas son las 3 partes en las que vamos
a dividir el mensaje del día de hoy. Entonces comenzamos con la primera, que dice, perdónanos nuestros pecados, o bien en Mateo también dice, perdónanos nuestras deudas, ¿verdad? De repente está la versión de donde se le coloca la palabra deudas. Y cuando el Señor dice, perdona nuestros pecados, la idea de deuda es imposible dejarla sin revisar. Dentro de la doctrina cristiana, el perdón implica los siguientes aspectos. El reconocimiento de que hemos pecado contra Dios, eso es en primer lugar. Reconocer nuestro pecado delante de Dios por medio del arrepentimiento. Recordemos que arrepentirse viene de la palabra griega metanoia, que implica cambio de mentalidad, cambio de idea, cambio de actitud. Eso es arrepentirse. Y el arrepentimiento demanda una renovación moral y espiritual, ¿sí? O sea, no nomás es como que a nivel abstracto, sino que también nuestro concepto moral de las cosas que hacemos cambia radicalmente, por lo tanto, nos alejamos de aquello de lo cual nos estamos arrepintiendo, si no, pues no tendría caso el arrepentimiento. Para irnos introduciendo, les voy a pedir que vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 18, allá en los profetas. Ezequiel está antes de Daniel. Ezequiel 18, versículo 31. Dice así, Ezequiel 18, versículo 31. ¿Ya lo tenemos? Yo creo que ya la mayoría ya lo tienen, ¿verdad? Ezequiel 18, 31 dice de la siguiente manera: arrojad lejos de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de querer morir, casa de Israel? Y esta es la esencia del arrepentimiento. Arrojad lejos de vosotros todas las transgresiones con las que habéis pecado. Y lo dice, haceos un corazón nuevo. Recordemos esta palabra metanoia, cambio de mentalidad. Eso es lo que implica un corazón nuevo. Cambiar la idea de lo que hemos estado haciendo hasta el día de hoy, que pensábamos que era correcto, pero que ahora a la luz de la Escritura, a la luz de la iluminación del Espíritu Santo, llegamos al convencimiento de que no es correcto. Entonces, el perdón presupone la acción misericordiosa y perdonadora de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es misericordioso para perdonar y para restaurar la comunión que se ha roto con Él, para quitar las barreras que se han puesto entre nosotros que impiden una comunicación entre Dios y nuestra persona, ¿sí? Eso es lo que provoca el perdón de Dios. Perdónanos nuestras deudas, porque el pecado es como una deuda. El pecado es algo que nosotros tendríamos que pagar, pero que por misericordia de Dios, Él nos va a exentar de hacer ese pago que nosotros debemos. Por eso hay versiones que dicen, perdónanos nuestras deudas. Y ahondando un poco más en el concepto de deuda, en el Antiguo Testamento existían leyes para los deudores, ¿sí? Y leyes para los acreedores. Si alguien en el Antiguo Testamento tenía una deuda y no podía pagarla, esa persona que debía podía venderse a sí mismo como esclavo con el acreedor para pagar la deuda, ¿sí? Eso era una cosa que se estipulaba en la ley en el Antiguo Testamento, y así se manejaba en la cultura de los hebreos, de los judíos. También se daba el caso de que cuando un deudor no podía pagar,
podía dar a sus hijos para que sus hijos fueran como esclavos y con ellos se saldara la deuda de aquella persona a la cual le debían. Esas eran las leyes del Antiguo Testamento. ¿Sí? El deudor tenía que pagar, ya sea con su propia trabajo o con el trabajo de la vida de un hijo, etcétera, etcétera, que iba a estar al servicio del acreedor. Para ver un ejemplo de esto, vamos al libro de Segunda de Reyes. Segundo de Reyes, porque el libro no es carta. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Segundo de Reyes 4.1. Es como para nada más darnos un ejemplo de cómo funcionaba esto de las deudas. ¿Sí? Segunda de Reyes 4, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para llevarse 2 hijos míos por siervos. ¿Sí? Ahí tenemos el ejemplo. La deuda, si no se podía pagar, generaba la responsabilidad y de dar esos hijos, porque el acreedor tenía el derecho de exigir ese servicio de los hijos o de la persona que debía de trabajar como esclavo para él, porque así era la ley, así se permitía. El Señor Jesucristo no fue ajeno a esta realidad. El Señor Jesucristo sabía cómo las cosas se manejaban en su cultura, en su tiempo, y de hecho varias parábolas que Él explicó utilizó el concepto de deuda. Por ejemplo, la parábola de los deudores de Mateo 18:23, todavía no lo busquen. La parábola del mayordomo infiel de Lucas 16:1, o la parábola de los 2 deudores, pero en Lucas 7, versículo 4. Ahí podemos encontrar el concepto de deuda y de deuda perdonada. Por eso esta oración, el Padre Nuestro, dice: perdónanos nuestras deudas. Era algo grave. Si no era como el día de hoy, ¿verdad? Que dejó de pagar y al cabo que pues ni modo, y se acabó, y háganle como quieran, yo me cambio de domicilio, cambio mi credencial, ¿verdad? Cambio mis datos y ya no me encontraron, ¿verdad? Sí, bueno, se recurre a eso hoy en día, pero en aquel entonces pues era algo realmente muy grave, ¿sí? De tan es así que dependía la vida de un hijo el poder pagar esa deuda. Entonces así es con Dios, cometemos pecados y eso no se quita así por simple dejar pasar el tiempo, por magia. Eso tiene que ser perdonado, es una deuda que tiene que ser eliminada por la misericordia de aquel que es misericordioso y que tiene la capacidad de perdonar pecados. Entonces, con esto, en este contexto podemos comprender estas palabras de Jesús cuando instruye a sus discípulos diciéndoles: oraréis así, pidiendo perdón por las deudas y los pecados. Deudas o pecados que nosotros mismos estamos completamente incapacitados para pagar. Estamos completamente incapacitados para cancelar. Ante esta realidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ir delante de aquel que es capaz de perdonar las deudas. Ir delante de aquel en arrepentimiento, en metanoia, ¿sí? Ante aquel que es misericordioso y es el que puede librarnos de esa deuda que pesa sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestras conciencias. Eso es: perdónanos nuestras deudas. Por lo tanto, debemos de acercarnos al Señor cada día pidiendo perdón por nuestras deudas, por nuestras transgresiones, porque finalmente Dios entregó a su Hijo Jesucristo
para pagar las deudas que habíamos contraído con Él mismo. Para eso vino el Señor, para deshacer estas deudas, y por eso murió en esa cruz. Decimos, cuando vemos las películas, ay, qué feo, no me gusta verla porque es que sufre mucho. Bueno, eso costó eliminar tu deuda. Eso costó eliminar tu pecado. Eso costó que fuera cancelada la deuda que le debíamos al Señor por ser pecadores y vivir en pecado día tras día. Vamos a Romanos, la carta de los Romanos, los voy a llevar ahora más acá en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Aquí la hermanita Ivette la estamos haciendo que se pare así cada ratito, ¿verdad? Sí, pero es todo un ministerio. Todo un ministerio, ¿verdad? Amén. Bueno, muy bien. Sí. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por la fe. Yo tengo la fe y la confianza de que Cristo murió por mis pecados, y cuando Él murió en esa cruz, Él me tenía en el pensamiento, aunque yo todavía no existía en ese tiempo. Esa es la fe que nos salva. Esa es la fe que perdona. ¿Sí? Esa es la fe que nos renueva. Esa es la fe que nos cambia la mentalidad. ¿Sí? Esa es la fe que el mundo necesita. Fe en el sacrificio redentor del Señor Jesucristo en esa cruz. Por eso nuestro símbolo es una cruz, porque ahí fue el sacrificio perfecto para remisión de las deudas. La segunda frase del Padre Nuestro dice: como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, aquí es donde el asunto se vuelve muy serio. Porque estamos dispuestos a aceptar, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios, ya me perdonó, soy libre, aleluya, ¿verdad? Y ya siento paz. ¿Sí? Pero también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? Entonces tienes que, por obligación, perdonar a tus ofensores para solicitar la justicia de Dios en el aspecto de perdonarte. Entonces el compromiso es serio en cuanto antes de pedir el perdón divino debemos perdonar primero a nuestro hermano, porque el perdón no solamente es vertical, de arriba hacia abajo, Dios me perdona, sino que también es horizontal. Yo perdono y a la vez me perdonan. ¿Sí? Algunos dicen que ese vertical y horizontal, ¿verdad? Pues forma la cruz, ¿verdad? Y ese era parte del mensaje, ¿verdad? De Cristo. Pero bueno, el caso es que el perdón es de arriba hacia abajo y luego hacia los lados, hacia mis prójimos, tanto yo hacia ellos como ellos a mí. No es el perdón solo unidireccional. No es Dios ya me perdonó y ya, ¿verdad? Vivo una vida pues no grata delante de Dios y con mis semejantes. ¿Sí? Por eso el Señor siempre también enfatiza mucho las relaciones con los demás. ¿Cómo pues, preguntémonos esto, cómo pues pediremos que el Señor derrame su amor sobre nosotros si de nuestra parte no hay ni la intención de derramar amor sobre aquellos que nos rodean? Y esto es difícil, ¿verdad? Es difícil asimilarlo, es difícil llevarlo a cabo, pero no es imposible, y más si hablamos con la ayuda de Dios, porque no lo vamos a hacer solos. Su gracia va a estar con nosotros, la fuerza de su Santo Espíritu va a estar con nosotros.
También otra pregunta: ¿cómo pediremos justicia de parte de Dios si nosotros mismos somos injustos con nuestros semejantes? No podríamos pedir justicia si nosotros también no somos capaces de ser semejantes a Dios en el aspecto de perdonar la deuda del prójimo, la deuda con aquel que nos ha ofendido. ¿Hay algún...? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo puedes acompañar? Sí, nomás para que no se, la persona no... Muy bien. Bueno, continuamos. Entonces, esto de recibir perdón y dar perdón, pues está bastante establecido en la palabra de Dios. Tenemos que mostrar esta disposición sincera para perdonar a nuestros semejantes. No tenemos derecho de exigir perdón de parte de Dios si no hemos perdonado a nuestros semejantes. Vamos, por favor, al siguiente pasaje, que es un poco largo, pero que creo que vale la pena revisarlo y leerlo, que está en Mateo 18. Versículo del 23 al 35. Ustedes síganme con la vista. Mateo 18 del 23 al 35 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustar cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. No teniendo él con qué pagar, su señor mandó que fuera vendido a él, su mujer y sus hijos y todo lo que tenía, y que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo se postró ante él diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a compasión, le soltó y le perdonó la deuda. Pero aquel siervo, al salir, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y agarrándolo le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose con sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo ocurrido, se entristecieron sobremanera y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu consiervo como yo tuve compasión de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Toda esta enseñanza de cómo también nosotros perdonamos a nuestros deudores está resumida ahí. ¿Sí? Si nosotros no perdonamos, el Señor nos va a decir: siervo malvado, toda esa deuda te perdoné porque me suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu consiervo como yo tuve compasión de ti? Eso nos diría el Señor. La voz del Señor resonaría en nuestro interior diciendo estas palabras. Entonces, por lo tanto, es más que necesario perdonar
a aquel que nos ha ofendido. Con toda honestidad, con toda sinceridad, debemos de ejercer ese perdón hacia los demás. Y el Señor nos va a recompensar, el Señor nos va a perdonar y el Señor va a restablecer todo nuestro entorno y nos va a dar paz que sobrepasa todo entendimiento. Muy bien. La siguiente frase del Padre Nuestro que nos falta es: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué es? Preguntémonos, ¿qué es la tentación? La palabra tentación está traducida de una palabra griega que es peirasmos. Y esta palabra griega tiene cuando menos dos sentidos. Un sentido de poner a prueba y un sentido de tentación. ¿Sí? Existe una diferencia entre estos dos términos. No es lo mismo poner a prueba que estar en tentación. Son cosas parecidas, pero no iguales. Cuando en la Biblia, en una traducción a nuestro idioma, nos topamos con la palabra prueba, se está refiriendo a básicamente tres cosas. La primera, dificultades físicas que el cristiano sufre. ¿Cómo qué? Como pues una enfermedad, algo que no pudimos controlar y pues sucedió y ahí está. Eso es una prueba, ¿sí? Un accidente, ¿verdad? Sucedió un accidente, ¿verdad? Y nos incapacitamos un tiempo, pues bueno, esa es una prueba. También, en un segundo sentido, una prueba es obstáculos para cumplir con el propósito de Dios. Por ejemplo, falta dinero, no hay dinero suficiente, es una prueba, ¿sí? No tengo de dónde sacar, ¿verdad? Señor, por favor, provéeme, y el dinero no llega, y las cosas no salen, y no avanzan los proyectos, los ministerios. Esa es una prueba. ¿Sí? También es una prueba cuando se sufre por el hecho de ser cristiano, por el hecho de ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque a la gente le va a caer gordo. ¿Sí? O sea, le va a caer gordo. ¿A poco tú te crees mejor que yo? Y esa palabrita típica, ¿verdad? Así del que se sabe que está fuera de la voluntad de Dios. Tú no eres mejor que yo soy igual que tú, porque finalmente... ¿sí? Y te avientan, ¿verdad? el carrete, y si tienen oportunidad de saber algo tuyo, que te manche su imagen delante de los demás, la van a usar. Y ay, miren el cristiano ese que agresía, ¿verdad? Que perdona a los demás, y mírenlo es un santurrón hipócrita, ¿verdad? Y ya saben, ¿sí? Todas las palabras que se utilizan hoy en día, ¿verdad? Retrógrado, medieval, homofóbico, ¿verdad? Y agréguenle ahí toda la lista que ahorita se le ocurra. Esa es una prueba, ¿sí? Esa también es una prueba. Para profundizar un poquito, antes de seguir avanzando en este tema, vayamos por favor a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Vean lo que dicen esas palabras. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Amados, no os sorprendáis de la hoguera que ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si os aconteciese alguna cosa extraña,
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué significa todo esto? En aquel entonces estos primeros cristianos se enfrentaban a un gran problema. En el Imperio Romano no había más señor que el César y no compartía su gloria. Entonces tenías que decir, el Señor es el César, es el emperador de Roma. Si no lo decías, entonces eras un traidor al Estado. Si eras un traidor al Estado, entonces estabas fuera de la ley. Si estabas fuera de la ley, te perseguían, ¿verdad? Y estabas en peligro de tu integridad física, tu familia, etcétera, etcétera. Porque los hijos de Dios decían, no es el César el Señor. ¿Qué decían los hijos de Dios de ese tiempo? Jesucristo es el Señor. Cristo es el Señor. Y eso pues ponía de histéricos, ¿verdad?, a estas autoridades que estaban afanados en hacer que los cristianos dijeran, es el César el Señor. Como hoy en día, parecido. ¿Cuántos géneros hay? 2. Pero en ciertos oídos esta simple afirmación puede causar la más violenta reacción furibunda, ¿verdad?, que uno pudiera imaginarse. Es algo tan simple. ¿Por qué decimos que 2? Porque dice la palabra, Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. ¿No? Nada más. Sí. Entonces, este tipo de pruebas vienen por el hecho de ser cristiano, de obedecer a Dios y de por lo tanto enfrentar la molestia de aquellos que no comparten la fe como nosotros la compartimos de acuerdo con la Escritura. Pero bueno, esa es la prueba, ¿sí? Pero el Padre Nuestro dice, no nos metas en tentación. Entonces, ¿qué es la tentación? Tentación es un tipo de prueba, podemos decirlo entre comillas, que proviene de Satanás y cuyo objetivo principal es incitar al cristiano a cometer pecado. Esa es la tentación. Esa no es una prueba. ¿Sí? Esa sí es, el diablo lo está poniendo delante de ti con la intención de que caigas, que peques contra Dios, que niegues a Dios, que reniegues de Dios, ¿sí? Y esa es su intención. Esto es lo que recibe el nombre de tentación. Esto es lo que está pidiendo el Señor, líbranos de la tentación. No nos hagas caer en tentación, mas líbranos del mal. Entonces no se vale decir que si en mi vida estoy lleno de pecados, mi vida es un desorden de desobediencia y de rebeldía, y luego venir a decir con lágrimas en el ojo, tengo muchas pruebas, ya no aguanto más. ¿Verdad? Esas no son pruebas, ¿sí? Son tentaciones y estás cayendo, pero redondito, ¿verdad? ¿Sí? En el mero pozo, ¿sí? Quien vive en pecado no puede decir tengo muchas pruebas, porque esas no son pruebas, son autoengaños, son pecados grandes y fuertes. La palabra de Dios, el Evangelio de Lucas, nos relata la forma en que Satanás incita al cristiano y aún al propio Jesucristo a apartarse de Dios. Recordemos Lucas 4:13, cuando el diablo tenta a Jesús, y recordemos esas tentaciones. Una de ellas era, estos son los reinos de la tierra, ¿sí? A mí me los han dado y serán tuyos si postrado delante de mí me adorares. ¿Sí? Al mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo no fue exento de la tentación. No es pecado ser tentado. El pecado es ceder a la tentación. ¿Sí? ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Así le contestó al diablo.
Y también le decía el diablo, si tú eres hijo de Dios, es que estas rocas, ¿verdad?, se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Ahí vemos el ejemplo, tentación, respuesta. ¿Sí? Sin embargo, muchas personas batallan con la tentación y lo que hacen para evadir la lucha, lo que hacen para evadir la angustia interna que provoca la tentación es la racionalización, el mecanismo de defensa. Es que todo el mundo lo hace. ¿Sí? Ese es uno. Sí. Es que no es tan malo. Y se va bajando la tensión, se va bajando la angustia, ¿verdad? Sí. Es que oí una predicación en el YouTube y decían que sí lo podías hacer. Sí. Porque eres libre en Cristo. Sí. Sí. Así. Iba bajando. Hasta que llegó un punto en que ya ni te sientes mal. No, pues dale. Vamos a hacerlo. ¿Sí? Imagínense a Jesucristo cuando el diablo le decía, si postrado delante de mí me adorares, si dijera, pues bueno, pues puede ser poquito. Poquito, ¿verdad? Para poder estar bien contigo, ¿verdad? Y estar bien con Dios y ya no hay bronca, ¿verdad? Pero no es así. Las cosas no funcionan así. Pero en lugar de enfrentar, de luchar en esa tentación, lo que hacemos es escoger el lado cómodo que nos va a hacer sentir bien y que no nos va a hacer pasar un mal rato en nuestro cuerpo, mortificándolo, ¿verdad? Negando o rechazando esa tentación. La idea de Satanás es desviarnos de nuestra dependencia de Dios, de nuestra comunión con Dios. Vayamos a Mateo capítulo 16. Mateo 16 del 21 al 23. Mateo 16 del 21 al 23. Dice de la siguiente manera. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, no lo permita Dios, en ninguna manera te suceda esto. Pero él, Jesús, volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque tus sentimientos no son los de Dios, sino los de los hombres. ¿Qué estaba pasando aquí? El Señor Jesús le estaba diciendo el plan de Dios para él a los discípulos. Es necesario ir a Jerusalén, padecer, morir y resucitar. Esa es la voluntad de Dios. Pero Pedro, en su ingenuidad o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Falta de conocimiento, ¿verdad? Inconscientemente pudiéramos decir, ¿verdad? Se presta al juego de Satanás. Y Pedro le dice a Jesús, no, Señor, no lo permita Dios, que eso no te acontezca. Y por eso la reacción de Jesús, quítate delante de mí, Satanás, me vas a meter ideas, porque no tienes en la mira la voluntad de Dios, sino la de los hombres. ¿Sí? Y aunque era un destino, una prueba difícil para el Señor Jesús, era la voluntad de Dios y él sabía que para allá iba. Pero Pedro le decía, no te preocupes. Ni Dios lo quiera que pase eso. Imaginémonos a Jesús contestando, sí, ¿verdad? ¿Qué necesidad tengo? ¿Qué necesidad tengo de batallar, ¿verdad?, con esta gente? De tolerar, ¿verdad?, así, escupitajos, insultos, ¿verdad?, de aguantar, ¿verdad?, clavos en mis manos y en mis pies,
de ser puesto ahí en esa cruz. ¿Qué necesidad tengo? Creo que tiene razón. Me voy a cuidar de eso, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? No es así, ¿sí? El Señor no funciona así, aunque a veces parezca, ¿sí? Parezca que la voluntad de Dios es dura, pero sigue siendo la voluntad de Dios. Y recordemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces el enemigo Satanás se vale o se va a valer de todo tipo de argucias y medios para apartarnos de Dios. Hasta de los más sutiles, hasta de los más inocentes. Hoy en día hasta caricaturas, ¿sí? Soplan las ideas de Satanás. Series de televisión incontables, canciones. Ya creo que ya no hace falta ahondar tanto en este tema. Hay una película nueva que acaba de salir y que leí ¿cómo se le llama? El resumen, ¿verdad? Y vi un video, ¿verdad? Analizando esa película. Y se trata de una especie de científico loco, ¿verdad? Que crea una mujer, así al más estilo de Frankenstein, ¿verdad? Una mujer joven, ¿sí? Pero esta mujer joven tiene la mentalidad de una niña, ¿sí? Y este científico loco que crea a esta mujer está todo deformado, ¿sí? Curiosamente, dentro de sus cicatrices y deformidades, este científico loco tiene una cruz cristiana, pero hecha con sus cicatrices. ¿Por qué? Pues bueno, alguien dirá, pues casualidad. Yo creo que no, ¿verdad? Pero el caso es que la creación de este científico se rebela contra su creador, y aparte es una niña, ¿sí? Y aparte se autolibera y va a explorar su cuerpo y su sexualidad dedicándose a la prostitución. ¿Sí? Y ahí empieza, ya saben para dónde va, ¿verdad? El asunto. ¿Sí? Y obviamente la película tiende a exaltar la independencia de la gente, que los niños decidan por sí mismos, que los niños tienen derecho a explorar su cuerpo, que no te sometas a tu creador es un viejo deforme, ¿verdad? Ahí loco, ¿verdad? Y ese mismo mensaje la gente está consumiendo día tras día. Y viene la palabra, es una película. ¿Eh? Pero nos tiene que caber en la cabeza que las películas son instrumentos de adoctrinamiento hoy en día. Son instrumentos para injertar ideas. Son instrumentos que sirven para poder decir como Pedro, no pasa nada, no, es una película, es una historia. No te azotes, no te claves. Tengan cuidado con los medios de entretenimiento del día de hoy. Ya no es como antes. Traen una intención bastante clara y específica, que ya de plano a veces ni lo esconden. Pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces hablábamos de la tentación, de esto habla el Padre Nuestro. Líbranos, no nos dejes caer en tentación. Todo esto de lo que hablamos, con eso lo pedimos cuando oramos conforme a este modelo de Jesús. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Cuál es el mal? ¿Qué es el mal? Precisamente el mal es el plan de Satanás. El mal es que te alejes de Dios. El mal es que pongas en segundo lugar las cosas de Dios. Ese es el mal. Esa es la tentación en la que puedes caer.
Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Oren para que no caigan en tentación y sean librados del mal. El mal es ceder a la tentación de Satanás. A veces sin darte cuenta, peor aún todavía, teniendo plena conciencia. Les decía la vez, no me acuerdo en qué predicación, que mucha gente tiende a entender líbranos del mal, líbranos de cualquier incomodidad. Sí, líbranos de un accidente, líbranos de que me tropiece y me caiga y me pegue, ¿verdad? Líbranos de que pues, no tenga para completar la quincena, ¿verdad? Eso es lo que la gente tiende a entender. Pero el Señor nos está diciendo, cuidado con ese enemigo que tienes, ¿sí? Porque está como león rugiente buscando a quien devorar. Y si te dejas llevar por sus tentaciones sutiles, te va a devorar. Sin ningún miramiento. Y así trabaja Satanás. Y no se te va a presentar así el monstruo con los cuernos, así, abandona a Dios. Así no se te va a presentar. Se te va a presentar bien. Se te va a presentar agradable. Se te va a presentar aceptable. Se te va a presentar de acuerdo con los criterios del el que tiene, el no pasa nada, el bájale tantito, el es una película, ¿verdad? Así se presenta. ¿Sí? Así que cuidado con diluir las advertencias de la palabra de Dios, diluir las exhortaciones de la palabra de Dios. Esta oración modelo, el Padre Nuestro, el Señor la pronunció para que sirviera como una guía, para que el Hijo de Dios se acercara al Señor con un corazón dispuesto a arrepentirse, con un corazón dispuesto a perdonar, con un corazón dispuesto a someterse, con un corazón dispuesto a depender de Dios, con un corazón dispuesto a salir victorioso de la tentación, con un corazón dispuesto a rechazar la tentación como Cristo la rechazó. Eso es lo que finalmente nos muestra el Padre Nuestro. Ya sea que si oren con palabras así muy parecidas, muy iguales o con sus propias palabras, pero en ese mismo espíritu. Eso es lo que el Señor Jesús nos está diciendo, que incluyamos en nuestras oraciones, más que sobre todo, más que cualquier cosa, porque nuestra alma vale más que todo lo que podamos nosotros acumular en esta vida. Vamos a orar, hermanos, y vamos a dar gracias por este aprendizaje de la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, los que puedan, y vamos a orar delante de Dios. Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias, Padre, porque tú, preocupado por la manera en cómo los discípulos podían orar, dejaste este registro de esta oración modelo, Señor, que es el Padre Nuestro. Concede, Señor, que podamos usarla de la forma adecuada y legítima, Señor. No es un mantra, no es una frase mágica para repetirse cientos de veces y entre más la repitamos sentir que somos más santos. Ese no es el objetivo de esa oración. El objetivo es reflexionar, el objetivo es meditar, el objetivo es transformar nuestra vida, el objetivo es el arrepentimiento, el objetivo es esa metanoia que ocurra en nuestro ser, ese cambio de mentalidad para que se pueda reflejar en nuestra vida. Ese es el objetivo que tú estabas, Señor, pensando cuando les decías a tus discípulos, oraréis así.
Señor, gracias, Señor, por ese modelo. Gracias, Señor, porque podemos decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Gracias, Señor, por esta oración modelo. Gracias, Señor, porque nos has mostrado la forma legítima de comunicarnos con el Padre, la forma legítima de presentar nuestras oraciones delante del Padre. Gracias, Señor, te damos, Señor. Mi Padre, gracias porque que este mensaje, Señor, haya llegado, Señor, a los corazones de todos los que estamos aquí, como una semilla fructífera que dará su fruto a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por tu palabra, Señor. Y Padre, sí, líbranos de toda tentación, líbranos del mal, Señor. Padre, Señor, ayuda también a que podamos perdonar a los que nos ofenden, a los quienes son nuestros deudores, Señor. Que no te veas en la necesidad de decirnos como ese siervo, que le dijiste, siervo malo, todo eso te perdoné porque me rogaste. No debías de haber hecho igual con tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti, tú tener misericordia de él. Que no nos encontremos en esa penosa situación de que el Señor nos reclame, tuve misericordia de ti, pero tú no tuviste misericordia con tu prójimo. Reconocemos que es difícil, Señor, en nuestra carne, pero no en el Espíritu, Señor. Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, que reside en nosotros, sea quien nos guíe, quien nos dé la fuerza, quien nos dé la gracia de hacer tu voluntad, Señor, en todo tiempo, Señor, en el que estemos en esta vida siguiendo tus pasos. Gracias te damos, Padre, y confiamos en que recibiremos de ti la ayuda necesaria para arrepentirnos cuando sea debido, pero también para perdonar, Señor, a quienes nos han defraudado, Señor. Gracias te damos, Señor, una vez más, y en ti, Señor, dejamos este tiempo. Gracias te damos. Bendice, Señor, todas las familias que están aquí. Bendice, Señor, todos los que están aquí reunidos y también aquellos que no han podido venir. También, Padre, te rogamos por la iglesia, por esta congregación de la Puerta Estrecha. Ensancha esta congregación, Señor. Ayuda, Señor, a que esta congregación cumpla tu propósito, Señor. Que las pruebas que se presenten, Señor, sean superadas, Señor. Que las pruebas, que las carencias que hay sean, Señor, quitadas en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, y comprendemos la diferencia entre una prueba y una tentación. Que no caigamos, Señor, en la comodidad de usar las palabras a conveniencia y nombrar a algo que no es, algo que según nuestro criterio debe ser así. Que podamos llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo, a la prueba, prueba, y a la tentación, tentación. Gracias, Señor, te damos todo este tiempo, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.